Youtuber amada, madre de América, influyente, buena, madraza, criminal. ¿Cómo una mujer pasó de ser la imagen de la maternidad sana en Estados Unidos a una criminal condenada? Hoy les traigo la historia de Ruby Franky. Bienvenidos a Michis, un nuevo episodio de Tengo Bocha para Decir, el podcast. ¿Cómo están? Otro jueves, otra historia. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de ahora voy a empezar a contar más historias que reflexiones de vínculos, chongos, relaciones. Eso me encanta, está espectacular. En algún momento aparecerá, cuando de repente cuento una historia, doy mi opinión de alguna cosa. Puede ser que algún episodio lo hagamos de repente edición San Valentín o algo que suceda muy crucial que haya como que atender. Pero me di cuenta que lo que más me gusta a mí hacer es contar historias. Así que vamos a empezar a contar historias episodio a episodio que pueden ser de repente de true crime, pueden ser de repente de un personaje histórico que nos interese analizar, puede ser de un reality que nos haya gustado y tengamos ganas de hablar. El foco de la cuestión es que tengo bocha para decir de todas estas historias locas que hay en el mundo. Así que hoy les traigo una que a mí me ha dejado con la cabeza volada, que es la historia de Ruby Franky. Que por ahí la conocen, por ahí no, por ahí algo escucharon, por ahí les suena el nombre, dicen, pero ¿qué era una youtuber? ¿Quién era? Esto es bastante reciente, aparte, así que ha estado en boca de todos últimamente. Así que vamos a ver la historia completa de esta mujer, qué pasó, cómo llegó a estar donde está ahora y qué fue lo que pasó con sus hijos y su familia. Arrancamos nomás. Como siempre, vamos a dividir este episodio en 3 partes. La número 1 es 8 Passengers. Número 2, conocer a Jody. Y número 3 son demonios. Ahora sí, arrancamos con Tuti. Nos vamos a situar en Utah, Estados Unidos. Gordi, Utah me persigue. Utah quiere que yo vaya. Yo algún día tengo que ir a Utah a ver cómo es, porque no paro de ver historias que digo, ¿qué carajo pasa en Utah, loco? ¿Cuál es el asunto con Utah? Bueno, de vuelta, nos situamos en Utah, en Springville, un barrio súper mega residencial, tranquilo, pacífico, donde no pasaba nada, familias bien, gente de la iglesia, gente que imitaba la palabra del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos que en Utah son mormones, pertenecen a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, los mormones son muy perfeccionistas, muy conservadores, obviamente. Y tienen algo que los destaca a todos, que es que ellos tienen que predicar la palabra del Señor, ¿ok? Es algo muy importante para ellos, más que para otro tipo de religión. Los mormones es como que ellos ponen parte de su religión y de su obra en la predicación. Por eso es que surgieron un montón de canales de YouTube de familias mormonas, porque de alguna forma YouTube, hacer videos, mostrar, dar el ejemplo, es una forma de predicar la palabra del Señor. Y una de estas mujeres que dijo, yo quiero predicar la palabra del Señor, fue la señora Ruby Franky. Una mujer mormona, rubia, linda, buena, inspiradora, cálida, divina, un amorcito de persona que tenía 6 hijos, porque los mormones no usan un preservativo, pero ni porque les pagues, y estaba casada con un señor llamado Kevin. Vivían en Springville, tenían su casa. Kevin era muy laburador, ella era una madraza ama de casa y empezó de repente a hacer videos de YouTube mostrando todo lo que hacían dentro de la casa y con su familia. Al principio era como un juego, ¿no es cierto? Tenían los nenes, filmaban, hacían juegos para YouTube, charlaban, contaban cómo cocinaban, mostraban cómo ordenaban la casa, cómo regaban las plantas del jardín. Kevin al principio no aparecía tanto porque era más vergonzoso, pero se daba cuenta que a Ruby le encantaba. Ruby brillaba enfrente de la cámara. Había algo de Ruby que se le encendía, que le encantaba, que decía, estoy predicando la palabra del Señor y a todo esto estoy teniendo resultados, porque la gente le encantó. La gente dijo, che, me encanta esto, me encantan estos videos, dan un buen ejemplo, es una familia bien, es una familia bien. Y le pusieron de nombre a este canal de YouTube 8 Passengers, los 8 pasajeros, es decir, Kevin, Ruby y sus 6 hijos. Tiene una connotación de la iglesia de mormona, esto de los 8 Passengers, pero no vamos a entrar en detalles, simplemente le pusieron así al canal de YouTube.
Y así como empezaron a subir videos, arrancaron a hacerlo de forma medio calendarizada y subían un video por día. Lo que los hizo crecer enormemente, porque aparte, chicos, ubiquémonos, esto es el 2015, ponele, donde empezaba realmente a surgir esto del blogging familiar. Obviamente YouTube existe hace mucho más tiempo, pero antes era más como puesto en videoclips, videos graciosos. A partir de los 2010 es que surge esta idea del blogging, de empezar a mostrar realmente cómo es la vida de una persona a través de YouTube, y surgen los youtubers como celebridades. De repente ser youtuber era tipo, che, me ve mucha más gente que lo que te ve en un canal de televisión, en un programa de televisión. Entonces, de repente los 8 Passengers empezaron a crecer y a crecer y a crecer y llegaron a tener 2 millones de seguidores. Ahora, importante, YouTube te paga. Pues claro, amor, YouTube te paga y entonces de repente estas 2 millones de personas que los veían y que tenían un montón de visualizaciones hacían que ellos empiecen a tener un montón de plata. Y de hecho Kevin, el marido de Ruby, llegó a decir que han ganado $100.000 por mes por subir estos videos, lo cual cambió la dinámica familiar y ya no era un juego, no era una predicada del Señor, era un trabajo. Ella empezó a ser como un ejemplo de las madres de Estados Unidos y de hecho YouTube, la cuenta oficial de YouTube, llegó a subir una foto de Ruby el Día de la Madre, tipo como representación de las madres de YouTube. O sea, imagínate el nivel que manejaba ella y la cantidad de gente que la veía y lo famoso que era el canal. Era impresionante. Claro, como dije antes, se había empezado a convertir en un trabajo, entonces los chicos tenían que trabajar. Ya no era un jueguito, ya no era una cosa liviana, jajaja, jijiji, ya era, che, tenemos que hacer este video, hay que subirlo, hay que editarlo, hay que participar. Entonces Ruby y su marido le pagaban $10 por video a cada uno de sus hijos. Hija de puta, ganaba $100.000 por mes, le pagaba $10. Pero bueno, recordemos que la iglesia mormona es muy de el esfuerzo, lo que uno consigue de a poco. Uno tiene que hacer unos sacrificios enormes para que Jesús lo quiera. Es tremendo, es tremendo. Bueno, ¿qué empieza a suceder? Los niños empiezan a crecer, se empiezan a convertir en adolescentes y se empiezan a hinchar un poco los huevos de que su madre los obligue a participar en los videos. De hecho, se empieza a ver en los videos que ya los nenes no querían saber nada. Se le escapaban a la madre, le gritaban, le decían, no, mamá, no quiero, no me filmes, no quiero participar. Y Ruby, que creía en mostrar siempre la verdad, seguía filmando y mostraba a sus hijos rebelarse y mostraba como ella les decía, no, vení para acá, es tu trabajo, te estamos pagando, corresponde que lo hagas, tenés que predicar la palabra del Señor. Ella seguía filmando todo. Y no solo filmaba este tipo de exabruptos, sino que contaba después los castigos que les hacía a sus hijos, que les daba a sus hijos, por no portarse bien y no colaborar en predicar la palabra del Señor a través de este canal de YouTube. ¿Qué tipos de castigos les hacía? Por ejemplo, a Chad, el más grande, el adolescente más grande, varón, lo hizo dormir durante 7 meses en un almohadón en el sótano. ¿Por qué? Porque no quería participar en los videos de YouTube, porque se quería juntar con sus amigos, se quería ir a jugar al fútbol americano en vez de estar con sus hermanitos haciendo un video de YouTube. Buah. A la chiquita, más chiquita, la amenazó con cortarle la cabeza a su muñeco de peluche favorito por portarse mal. Como unas cosas que decís, che, Gordi, ¿no es un poco mucho? Como que tranca, son nenes. Digo, de última, no quieren participar. Bueno, hacé vos el video, hermana, qué sé yo. Tus hijos no tienen por qué participar. No sé, digo, entiendo que el canal lo hiciste para todos, pero el tiempo pasó, los chicos crecieron y no quieren saber más nada. Aguantá. ¿Y qué decía Ruby sobre los castigos? Para ella los castigos representaban parte de la obra de Dios. O sea, los castigos eran parte de estar dentro de lo que Dios predica, de lo que Dios dice dentro de la iglesia mormona. El castigo es sacrificio, el sacrificio te lleva a la palabra del Señor y a la iluminación total. Para ella el castigo no era algo malo, lo veía como algo bueno y necesario. Y obviamente uno dice, bueno, para criar un chico obviamente hay que poner límites y podés ponerlo en penitencia, te portaste mal, no vas a jugar a la Play, te quedaste sin el celular, está perfecto. Pero ella siempre redoblaba la apuesta. Ahora, uno acá dice, ¿dónde está el padre? ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con Kevin? Bueno, Kevin era un hombre, debo decir, bastante sumiso. De hecho, él estaba enamoradísimo de Ruby, pero enamoradísimo de Ruby totalmente. Y él había hecho mucho esfuerzo para lograr que Ruby le dé bola en primera instancia. Él como que se había enamorado de ella cuando eran muy chicos y lo había dado todo. Él quería que Ruby sea su mujer y él un poco como que le cumplía todos los caprichos.
Como, no, si Ruby dice esto hay que hacerlo. No se animaba a enfrentarla. Ruby tenía una personalidad también muy fuerte. Entonces como que él siempre quedaba medio ahí de coté. Medio de coté, no podía decir nada, era sumiso y la verdad es que priorizaba siempre lo que Ruby quería y las cosas que ella decía. Volviendo a los hijos, el más grande, Chad, era el que más estaba con los huevos hinchados, ya no quería saber más nada. Era un adolescente, tendría 16 años, no quería saber más nada con los videos de YouTube. De hecho, empezaba cada vez a hincharle más los huevos a la madre. Estaban filmando y él le respondía mal a propósito, como que ya estaba como aumentando el nivel de hostilidad en la casa. Entonces, ¿qué hace Ruby? Dice, lo voy a mandar a terapia. Pero claro, no lo mandó a una psicóloga normal, que no. Todo dentro de la iglesia mormona, por supuesto. Y ahí es cuando conoció a Jodi Hildebrandt. Y ahí cambió la historia. ¿Quién era Jodi? Jodi era una terapeuta que ella basaba todo su trabajo de terapias en adicciones y en malos comportamientos. No era psicóloga, era como si fuera una counselor y tenía un proyecto personal llamado Connections, donde daba clases y donde daba charlas y terapias grupales a determinados hombres, casi siempre, que luchaban contra adicciones. O sea, ¿por qué carajo Ruby va a elegir a esta mujer para que sea la psicóloga de su hijo cuando ni siquiera es psicóloga y aparte trata otras cosas como adicciones? Nadie sabe. El tema es que Ruby se obsesionó con Jodi. Le encantó todo lo que Jodi decía. De repente Jodi pasó a ser la guía espiritual de Ruby. Ruby mandaba a su hijo todas las semanas a que tenga sesiones particulares con Jodi y también empezó a mandar a su marido Kevin. Entonces Kevin empezó a ser parte de Connections, a ser parte de estos grupos, estas terapias grupales que trataban adicciones. El tipo no tenía ninguna adicción. Y toda la familia estaba como medio obsesionada, ¿no? Con Jodi, con las cosas que ella decía. Hablaba de la obra del Señor, de los libros mormones, de cómo predicar, de cómo portarse bien, de cómo sacarse de encima al demonio, a Satanás, cómo estar puros, cómo tener una vida buena y en ofrenda hacia el Señor. Claro, era como el sueño de Ruby Frank. Y ella de repente dijo, este es mi camino, esto es lo que a mí me enciende, esto es lo que yo quiero hacer. Y eso hizo que de repente sus videos de 8 Passengers empiecen a cambiar un poco. Ya no eran los 6 hijos y ellos 2 limpiando la casa y cocinando una torta y yendo a regar las plantas. Ahora de repente era un poco más espiritual. Era ella dando un poco de predicación, era ella contando una parte de un libro mormón, era ella hablando sobre Satanás, como que de repente viró el contenido, lo cual está perfecto, pero bueno, ya la gente, la audiencia de ella empezaba a ver tipo, che, esto está raro, esto no es lo mismo. Recuerden que veníamos de los castigos, de ella hablando de los castigos, retando a los hijos y de repente aparece ella medio ser de luz. Y la gente dice, esto es raro. Esto es raro, ¿qué está pasando con Ruby? Acá algo cambió. Volviendo un poco a Kevin, el marido de Ruby, vieron que les conté que empezó a ir a estos grupos terapéuticos que hacía Jodi, que hablaban de adicciones. ¿Qué eran las adicciones para Jodi? Jodi decía que, por ejemplo, la masturbación, mirar pornografía, tener deseos sexuales de repente, de la nada, sin pensar en procrear, eran adicciones. Entonces ella trataba a hombres mormones que tenían estos impulsos sexuales y los trataba como si fueran adicciones. Y un poco los humillaba. Les decía que estaba mal, que eran adictos, que eran pecaminosos, que iban a traer a Satanás, iban a traer al demonio. Era como una cosa medio loquis, pero ellos, tan inmersos en lo que era la religión mormona, le creían. Le recontra creían. Y ella había armado toda una estructura en su proyecto de Connections. Tenía un espacio, tenía plata para invertir y tener un espacio, oficinas, situación, grupo de acá, grupo de allá, canal de YouTube, sitio web, todo. Ella le metía con tutti y la gente compraba esto que ella vendía, que era un poco sectario, ¿no es cierto? Era medio parecido a una secta. Era como ella, la cabeza de este grupo de gente que hacía todo lo que ella decía y que tomaba todo lo que ella decía como verdad, cuando en realidad estaba diciendo un disparate. Pero ella lo decía de tal forma que todos como que sentían que estaba hablando Dios. Jodi de repente era, como dije antes, la guía espiritual de los Frankie y Ruby estaba obsesionada, enganchadísima. Tan enganchada estaba que cambió el nombre de su canal de YouTube. Ya no era más 8 Passengers, ahora era Moms of Truth. Madres de la Verdad. Y eran videos donde estaba ella con Jodi
diciendo cosas sobre la maternidad, sobre los castigos a los hijos, cómo criarlos bien, cómo hacer para que el demonio no se involucre en sus creencias, en sus valores, cómo ser una persona de bien, cómo predicar la obra del Señor. Bueno, ya se fue todo al carajo. Hasta acá venía más o menos todo bien, raro pero bien. Y de repente Ruby recibe un llamado de Jody que le dice que necesita ayuda. ¿Ayuda? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Te entraron a robar a la casa? ¿Pinchaste la rueda? ¿Qué pasó? No, le dice Jody. Me duele mucho la cabeza, estoy teniendo un ataque de demonios. Satanás me está metiendo demonios en la cabeza y me siento muy mal. Estoy teniendo un ataque de posesión. Estoy siendo poseída. ¿Qué? Sí, te lo juro. Y Ruby le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y ahí Jody le dice, porque yo soy el Mesías. El mundo se está por acabar. Dios me dio esta misión de yo ser la Mesías y claramente el demonio está intentando obstaculizar mi propósito y no dejarme ser la Mesías para cuando venga el fin del mundo. Pero la pucha digo. Y Ruby, en vez de decir, uy, ya está medio pifió, ¿viste? Esta Jody pifió. No. Obvio que Jody es la Mesías. Lógico. Mirá todas las cosas que decía. Mirá cómo todo el mundo la escuchaba. Mirá todo lo que había construido. Obviamente ella es la Mesías y obviamente Satanás quiere obstaculizar el proceso para el fin del mundo. Entonces corrió a ayudarla, obviamente, y dijo, bueno, ¿saben qué? Yo necesito que el Mesías esté protegido. No vamos a permitir que a Jody y la Mesías le pase algo. Se viene Jody a vivir con nosotros. ¿Qué? Sí, Gordi. Se muda Jody a la casa de los Frankie. Recordemos que eran 6 pibes, marido y mujer, y ahora se suma la señora Jody, alias la Mesías. Bueno, todo esto los 2 hijos más grandes de Ruby ya se habían ido a la universidad, entonces había un par de cuartos medios libres en la casa, por ende Jody ocupa uno de esos cuartos. Y de repente Jody tenía tantos miedos a la noche de que vengan los demonios a atacarla que Ruby se va a dormir al cuarto con ella. Se la pasaban encerradas en el cuarto. De hecho, Shari, que es la mujer más grande, la hija mujer más grande de Ruby, dice que un día volvió a la casa en una vacación que tenía de la facultad y cuando vuelve a la casa escuchó como cosas medio raras que salían del cuarto y cuando entró al cuarto había cremas, aceites, se hacían masajes, por lo que Shari estaba convencida que su madre y Jody eran amantes, algo que imposible que suceda porque imagínate que en la religión mormona eso no existe, o sea, no es posible. Pero todos decían que tenían como una intimidad medio incómoda. De hecho, Kevin ya estaba incómodo. El tema es que, claro, de repente esta mujer Jody tenía cada vez más estos ataques de posesión y de demonios. Y Ruby empezó a echarle la culpa a su propia familia. Le echó la culpa a su marido. Le dijo que seguramente él tenía deseos pecaminosos y que eso debilitaba a Jody y atraía a los demonios. Y también le dijo lo mismo a su hijo Chad. Cuando su hijo Chad le confesó que se había masturbado, le dijo, es por tu culpa entonces que Jody está teniendo todos estos episodios de demonios y de posesión, así que te vas de la casa, no vuelvas nunca más ni porque tengas vacaciones, porque necesitamos que Jody, la Mesías, esté bien. Y hizo lo mismo también con Kevin, su marido, y lo terminó echando de la casa porque sus deseos pecaminosos atraían a los demonios y debilitaban a Jody. Jody, cuando pasó esto, le dijo a Kevin, si vos amás a tu mujer, tenés que hacer este sacrificio por ella. Tenés que hacer el sacrificio por la familia. Andá a otra casa, que acá vamos a estar bien protegidos de los demonios. Y recuerden que los mormones tienen esto del sacrificio, del esfuerzo. Entonces Kevin, que aparte era medio boludo, dijo, bueno, ok, tengo que hacer este sacrificio por la mujer que amo, me voy. Y se quedaron en la casa Jody, Ruby y los 4 hijos más chicos. Ruby obviamente seguía con su canal de YouTube que ahora se llamaba Moms of Truth y seguía contando cómo era la vida con sus hijos, con ahora Jody, cómo la protegía. Contaba también esto de los castigos que eran cada vez más severos, hablaba de los castigos, hablaba de cómo eso era una fortaleza y una forma de criar a sus hijos. Ya los comentarios en los videos eran de la gente preocupadísima diciendo, che, saquen esos chiquitos de la casa, esta mujer está loca, echó a sus hijos más grandes, echó a su marido, es todo un delirio. Claro, para colmo la gente sin saber que según ella estaba viviendo con la Mesías y sin saber que Jody había dicho que era la Mesías. O sea, si hubieran sabido eso ya directamente iba la policía a buscarlas. Pero bueno, la gente ya notaba un riesgo para estos chicos. De repente los vecinos del barrio empezaron a decir que nunca veían a los nenes por fuera de la casa.
Tipo, che, no van al colegio, no salen de la casa, no los vemos nunca. Es raro, antes los veíamos jugar en el parque, jugar en el jardín, iban al colegio, invitaban amiguitos. Ahora están desaparecidos en acción. ¿Dónde están los nenes? De hecho, Yari, la hija más grande, de vuelta se empezó a preocupar, llamó a la policía, mandó a la policía a la casa. La policía no pudo entrar porque no tenía ninguna orden de allanamiento ni nada y quedó todo ahí. Ahí fue cuando Ruby cortó lazos con su hija Yari. Le dijo que bueno, que claramente no quería saber más nada con ella por desconfiar de su maternidad y de su forma de cuidar a sus hijos, que no la quería ver nunca más, pero que iba a orar por ella. Rarísimo. Claro, después de que los vecinos se quejen, que vaya la policía, que haya como medio quilombo, Ruby que dice, che, nos vayamos de esta casa. Porque acá ya hay quilombo, están todos medio mirándonos. Entonces se mudan a la casa de Jody, que quedaba en la mitad del desierto en Utah. Utah es muy de desierto. Tiene unas cosas gigantes de arena que no te cruzas con nadie. Y Jody tenía una casa ahí, una casa de la puta madre, todo esto espectacular. Bueno, entonces se fueron a vivir todos ahí. Y acá sucede lo más desgarrador y lo que muestra la verdad de lo que estaba pasando en la casa de Ruby, Frankie y de Jody. De repente un vecino de Jody, me refiero a alguien que vivía como en la otra hectárea, porque era una cosa lejanísima las casas en ese desierto, recibe un llamado de timbre. Cuando de repente va a la puerta, encuentra un niño de 5, 6 años, 7 años de edad, completamente desnutrido. Después busquen los videos porque son tremendos. ¿Desnutrido o desnutrido? O sea, un chiquito de África, desnutrido, con cintas pegadas en las muñecas y cintas pegadas en los tobillos, con todo lastimado, carne viva alrededor, pidiendo que por favor, el nene le dice que llama a la policía, que lo tenían atado, que no le daban de comer hace días, que no le daban de tomar agua hace días y que está su hermanita todavía metida en esa casa. Cuando llega la policía, obviamente la policía impactada, el vecino impactado, de hecho se escucha en la llamada al FBI que el vecino se larga a llorar con lo que vio, con ese nene todo escuálido, todo lastimado. Y ahí se dan cuenta que este niño era el hijo de Ruby Frankie, la famosa youtuber de Utah que había sido en algún momento una celebridad para el estado y que ahora se había convertido en una madre que ataba a sus hijos y que no les daba para comer. Van directamente a la casa de Jody, ahora sí con una orden de allanamiento. La policía entra a la casa. Jody obviamente se hace la desentendida. No, acá no está pasando nada, no hay nada. Y encuentran un cuarto escondido abajo en el sótano donde había cadenas, donde había cintas, donde había sogas, la misma cinta que tenía él atada en las muñecas y en los tobillos, donde había, esto es tremendo, miel mezclada con pimienta, que era como un brebaje que les ponían en las heridas para lastimarlos, y había también un diario que contaba todos los castigos y todas las cosas que les hacían día a día. Van a la casa de Ruby, la encuentran a ella ahí, estaba sola sentada en un sillón, la agarran y le dicen estás bajo arresto por abuso de menores porque tu hijo estaba encadenado en el sótano. Ella no dice ni una palabra y a todo esto seguían buscando los demás hermanos. Resulta que la más chiquita estaba también metida en la casa, escondida en un baño, estaba exactamente igual de desnutrida que su hermano, las mismas cintas pegadas en muñecas y tobillos y estaba con la cabeza rapada. Y los dos más grandes otros, no los de la universidad, sino los del medio, estaban en la casa de una amiga. Se ve que estaban obsesionados con los dos más chiquitos. Cuando agarran el diario este que tenía todo el desarrollo de los castigos y todo lo que habían hecho día a día, se pueden a leer realmente qué estaba pasando en esa casa. ¿Y qué encuentran? Bueno, primero que los ataban, no les daban de comer y no les daban de tomar. Los hacían correr por el desierto bajo el sol. Los hacían saltar durante horas seguidas en un trampolín. Los hacían dormir afuera. Y si se portaban más mal aún y se quejaban de alguna de estas cosas, los pinchaban con un cactus. ¿Y por qué hacían todo esto ¿por qué hacía esto con sus hijos? O sea, ¿por qué? Porque ella estaba convencida que eran demonios y que ellos generaban los ataques de posesión de Jody. Jody tenía cada vez más ataques, recibía cada vez más visitas de demonios y ella creía que sus hijos más chicos eran los causantes de esto. Ellos eran los demonios que hacían que Jody tenga estos ataques. Y de hecho en el libro ella termina por escribir: no nos ganarán y estaremos haciendo estas cosas hasta que mueran. O sea que si el pobre hijito no se hubiera escapado
de las manos de su madre, del sótano en el cual estaba encarcelado, posiblemente estos dos nenes hubieran muerto. Ella creía, y Jodi también, que al demonio se lo atacaba con el sufrimiento. Cuanto más sufran, más los debilitamos. Bueno, obviamente se la llevan arrestada tanto a Ruby como a Jodi y llaman a Kevin, el padre más boludo del año, que estaba así en su casa, en su nuevo departamento alquilado, pobre hombre, y de repente le dicen, che, Rey, te queremos contar un cuentito. ¿Sabías lo que estaba haciendo tu mujer? ¿Qué dice Kevin? Y le muestran todo. Le muestran a sus hijos que estaban, pero en una desnutrición severa, quedaron internados un montón de tiempo. Le muestran el libro, le muestran todas las pruebas y Kevin estaba de cara. Estaba peor que yo cuando vi el documental, así. ¿Qué? Dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. De hecho, no lo podían creer hasta que, bueno, se dio cuenta que sí, que era verdad. Que esto estaba pasando. Y ahí entendieron hasta dónde había llegado la psiquis de Ruby. Cómo ella pasó de ser realmente una youtuber predicando la palabra del Señor a una fanática perteneciente a una secta. Porque Jodi lo que hacía era sectario. Estaba generando un abuso de poder sobre Ruby y sobre el resto de las personas que eran parte de Connections. Y también se ponía en el lugar de Mesías. O sea, era de terror. Bueno, obviamente estas mujeres fueron llevadas a juicio y las culparon por 6 cargos de abuso de menores agravado. Ellas se consideraron culpables y solamente aceptaron 4 de esos cargos, lo que terminando como resultado una pena entre 4 y 30 años de prisión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los jueces irán viendo cada 3-4 años cuántos de ese tiempo van a cumplir realmente dependiendo de su comportamiento. Pero hasta 30 años pueden estar en cana por lo que hicieron a los hijos de Ruby. Y antes de despedirnos, gracias a Mentos por acompañarnos hoy, porque a veces una charla intensa necesita un poco de frescura. Y además de los caramelos de siempre, ahora también tienen los chicles, que están buenísimos, los podés llevar a todos lados y duran un montón. Con Mentos decirle sí a la frescura. Bueno, y esa es la historia de Ruby Franky, pero qué locura, Ruby está en prisión hoy en día, Jodi también. ¿Qué carajo se les pasó por la mente? Nadie sabe. Hay videos de Ruby en el juicio llorando a mares diciendo que ella no quería hacerle un daño a sus hijos, que eran lo que ella más amaba en el mundo. Hermana, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo los vas a atar? ¿Cómo los vas a deshidratar y desnutrir? Y lastimar con un cactus y hacerlos correr por el sol y saltar en un trampolín. O sea, estás cucú, querida. Estás cucú. Como conclusión me gustaría decir lo siguiente. Ojo con los seres de luz. Ojo con la gente que se ve toda perfecta y que es todo divino. Viste, yo como que desconfío de lo que no veo, algo que no veo roto. ¿Vieron? Cuando no ves algo que decís, a esta persona no le pasó nada, a esta persona habla desde un lugar así, como todo bueno, que yo desconfío, Gordi. Desconfío porque siempre hay algo detrás escondido y casi siempre es una fachada para tapar otra cosa. En el caso de Ruby se tenía una perversidad enorme, porque para hacer lo que hizo tenías que ser muy perverso. Y aún así se mostraba como una madraza. Hasta llegó a ser el ejemplo de maternidad de los Estados Unidos. Para YouTube era su estrella, el canal estrella. Y fíjense cómo terminó. Así que ojo con los seres de luz, ojo con la gente que se muestra perfecta, casi siempre está tapando otra cosa. Y volveremos el jueves que viene con más historias por ser contadas. Déjenme en comentarios qué otras historias les gustaría que analice o cuente. Y si no, yo traigo un par, no se preocupen. Nos vemos el jueves que viene. Buen fin de, hasta luego, los amo, adiós.